Universidad Peruana, que va a ser Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a ser primero designado vicerrector del Colegio de San Carlos, el Real Colegio de San Carlos, más conocido como el Convictorio de San Carlos, en donde se daba la formación jurídica, y después rector de este colegio, y él hace toda una revolución de la enseñanza del derecho, incorporando el derecho patrio, el derecho indiano, el conocimiento de la realidad, es decir, incorpora y hace una plana docente muy importante. Uno de ellos va a ser Raimondi, que ha venido acá al Perú y va a ser profesor de ciencias en el Convictorio de San Carlos. Y la otra figura es Hipólito Unanue, ¿no?, que es el verdadero fundador de la formación médica en el Perú, porque si bien como estudio general estaba conformado por 5 facultades, ¿no?, de artes, que era la reemplazada después por filosofía, ahora la de letras, que era la de formación general. Para cualquiera de las facultades tenían que pasar un tiempo por la facultad de artes, y la teología, que era la profesión más importante de ese tiempo, leyes, derecho canónico, y luego medicina. Pero medicina no funcionó desde un comienzo, y era por temporadas que ponían en ejercicio las cátedras de medicina. Entonces la medicina llega verdaderamente a funcionar con la obra de Hipólito Unanue, que antes va a ser protomédico, ¿no?, protomédico del Perú, y eso le permite conocer la realidad sanitaria, y también hace toda una revolución en el plan de estudios, incorporando el conocimiento del clima, de las plantas, la cátedra de método, de clínica, el anfiteatro que él promueve, y hace que las clases se llevan a cabo pues fundamentalmente en el anfiteatro y en los hospitales. Y por eso, con la ayuda del virrey, puede fundar en la escuela el Colegio Real de San Fernando, que es el colegio donde se van a formar los médicos, hasta que después va a ser incorporada San Marcos ya en la República. Entonces aquí va a estar el germen de los ideólogos de la independencia, y que van a estar constituyendo, por ejemplo, con Toribio Rodríguez de Mendoza a la cabeza. Él va a presidir el Congreso Constituyente, redactando la primera Constitución y acompañando a la República en sus primeros pasos. También lo propio va a ser Hipólito Unanue, es el primer ministro en el Perú de Hacienda, o sea, lo que hoy correspondería a Economía y Finanzas, ¿sí? Y acompaña a San Martín, y después va a acompañar también a Bolívar en todos estos avatares, en todas estas etapas iniciales de la Constitución de la República. Y esto va a servir para que siempre tengamos personas muy notables formadas en San Marcos, profesores de San Marcos o egresados de San Marcos, que van a dar una contribución muy importante hacia la sociedad peruana, y en algunos casos hasta mucho más allá. Hay 2 frutos tempranos. Uno, el de Fray Domingo de Santo Tomás, que va a escribir la primera gramática quechua que se publica en 1560. Y el otro es el padre jesuita, profesor de acá de San Marcos, José de Acosta, que va a publicar una historia natural y moral de las Indias, que va a ser una obra de descubrimiento, de revelación a Europa de toda la realidad, tanto natural como de la realidad social del Perú, y prontamente van a publicar en otros idiomas, ¿no?, traducidos a otros idiomas. Y ya avanzado el siglo XX, y antes en el siglo XVIII, vamos a tener otras figuras. Por ejemplo, tenemos a Pablo de Olavide, un peruano egresado de acá de San Marcos, también catedrático en San Marcos, que se fue a España. En Sevilla lo nombran intendente de Sevilla,
lleva a cabo unas obras muy importantes para el desarrollo de la ciudad, al punto que España y Sevilla tienen una universidad con el nombre de él, ¿no? Es la Universidad Pablo de Olavide. También tiene una actuación muy importante Vicente Morales Duárez, que va a presidir las Cortes de Cádiz de 1812. Esta es la corte que va a dictar la primera constitución de España y de América en ese año, en 1812. También tenemos otro peruano que se fue a Chile, presidió el primer Congreso Constituyente de Chile y redactó la primera Constitución de Chile, se llama Juan Egaña. Y vamos a tener también otras figuras ya más cerca de nuestros tiempos. Una de ellas es Víctor Andrés Belaúnde, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959, y otro sanmarquino, alumno, profesor, historiador, Raúl Porras Barrenechea, que igualmente en 1960 en la Conferencia de Cancilleres, como todos sabemos, frente a la contingencia de la Revolución Cubana, él pues en su discurso de orden, obedeciendo a su conciencia, se pronunció por el principio de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Así que el canciller del Perú, con una figuración ideológica y cívica sumamente importante a nivel continental. En políticos, solamente voy a nombrar 4 nombres, independientemente que estemos de acuerdo, nos parezca bien o nos parezca mal, pero de estas aulas salió Víctor Raúl Laya de la Torre, fue dirigente, fue el primer presidente o presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en la época de la reforma universitaria, y ya saben ustedes que es la época en que la universidad no vive aislada, sino a la universidad entran los problemas sociales. La universidad se interesa por los problemas sociales y tanto profesores como alumnos van a estar en esa línea y en esa tónica. Antes fue Víctor Andrés Belaúnde también presidente de la Federación de Estudiantes y estuvo en todos estos movimientos de la reforma universitaria de Córdoba. Hay otro sanmarquino, Luciano Castillo, que va a crear el Partido Socialista, que tiene como emblema la nacionalización del petróleo, y va a tener una organización muy fuerte en Talara, en la zona norte del Perú, que él también fue constituyente, fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho por mucho tiempo. Y otros 2 que aún están, como por ejemplo Javier Albo Orlandini. Javier Albo Orlandini también estudió acá en San Marcos, es abogado, es uno de los promotores de Acción Popular y ha desempeñado puestos altos en la dirección del país, vicepresidente de la República, presidente del Congreso de la República. Y el otro es Luis Bedoya Reyes, que está completamente activo en política, fue alcalde de Lima, ministro de Justicia y creador, fundador del Partido Popular Cristiano. En presidentes, hemos tenido presidentes que han salido de estas aulas. Al primero que lo puedo nombrar es a Manuel Candamo, que tuvo un mandato sumamente corto en 1903 hacia 1904, que por razones de salud falleció y no pudo desarrollar todo su mandato, pero tuvo una actuación cívica muy importante en la fundación del Partido Constitucional, conformando el Partido Civil, etc., ¿no? Y también con una participación activa en las batallas de la defensa del Perú ante la invasión chilena. Fue también alcalde de Lima. Y después de él vamos a tener a un presidente que fue alumno, fue graduado y fue profesor y rector aquí en San Marcos. Se trata de José Pardo Ibarrera, 2 veces presidente del Perú, y cuando terminó su primer mandato, antes de comenzar el segundo, fue rector de San Marcos. Y él fue profesor aquí en Derecho Internacional, en Derecho a los Tratados, etc. Ya después se retiró de la universidad y también se retiró del país al concluir su segundo mandato.
Otro que también ha estudiado acá, ha sido profesor acá, es Manuel Prado Yugarteche. A la vez estudió ingeniería, por eso era también ingeniero. 2 veces presidente de la República. José Pardo impulsó mucho la educación, multiplicó el número de escuelas, de centros educativos, puso la educación nocturna y otras obras de importancia en la promoción del desarrollo y la mejora de las condiciones de vida en el Perú. Y Manuel Prado Yugarteche también eran presidentes civiles que practicaban la democracia, y ya conocemos mucho más cercanamente sus obras. Y podría mencionar 2 presidentes que han recibido su título de abogado acá. Uno es Valentín Paniagua, que estudió en San Antonio Abad del Cusco, obtuvo su título de abogado acá, y ya saben que fue presidente transitorio en una época de grave crisis política para el Estado. Y el otro es Alan García Pérez, que estudió en la Católica y ha obtenido su título de abogado aquí en la universidad. Pero cabría mencionar otro caso muy especial, y ese otro caso muy especial es de Francisco García Calderón. ¿Por qué es especial? Porque él fue designado presidente en la ocupación chilena de Lima, y como el Palacio de Gobierno estaba ocupado por los generales invasores, pues él fue al Palacio de Magdalena Vieja, que a partir de su presencia ahí con la bandera peruana se pasa a llamar Pueblo Libre, en la casa de Pezuela, donde estuvo también Bolívar y donde estuvo San Martín. Ahí puso el Palacio de Gobierno, y naturalmente como había presiones de los chilenos para que firmaran el tratado con cercenación de nuestro territorio, pues él se opuso a eso, no quiso, y le causó el cautiverio. Lo llevaron a Chile, lo tuvieron ahí cautivo unos años, y cuando regresa acá a Lima, pues va a ser incorporado a la universidad y va a ser rector de la universidad en los primeros años del siglo XX, ¿no? Los primeros años desde